Con el permiso de todos ustedes, se está grabando la reunión. Te recomiendo entonces, Lucero, estar atenta a las personas que van ingresando aquí dando a admitir uno por uno a Sí, la señor. derecha. Sí, señor. Listo, bueno, aprovecho también para presentarles al asistente. Ella es Lady Fonseca. No es un bot, es alguien con quien pueden interactuar eh, todos los días, a quien pueden llamar. Normalmente ella escribe por el chat, pero estamos en disponibilidad de llamar, de cuadrar. Está atenta a sus requerimientos en lo que necesiten para agendar las consultas, para ayuda en la consecución de los medicamentos. Y en general al servicio de todos ustedes y como puente para la comunicación conmigo. Vamos entonces a dar inicio, vamos a compartir pantalla. Quiero verificar que se esté viendo, Lady. Sí, señor. Está yendo perfecto, Sí. doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a comenzar. Es un gusto darle la bienvenida a este espacio. Un espacio que está diseñado especialmente para ustedes y así fue diseñado para ustedes, pensando en el motivo de consulta más común que he tenido estos últimos 3 meses. No es casualidad que vayamos a hablar de sueño, ni que estén sucediendo estos problemas de sueño. La Organización Mundial de la Salud tiene a través de el manual de enfermedades y el manual de condiciones que tiene publicado, reconoce 88 tipos de trastornos de sueño. 88. Cuando uno habla de problemas del sueño, generalmente entiende insomnio, pero pues realmente son muchísimos más, incluida la apnea obstructiva del sueño, incluido el adelanto de fase, el retraso de fase, el insomnio parcial, el insomnio global, las parasomnias, ¿sí? Que son los fenómenos y comportamientos que se tienen durante el sueño, incluido el sonambulismo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito sobre qué es el sueño y para qué sirve, porque evolutivamente tiene una razón. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre el sueño y cuál es la relevancia que tiene el sueño sobre la salud, en particular humana, pero pues de todos los mamíferos en general. El sueño es un proceso biológico que es esencial y le permite al cuerpo y al cerebro recuperarse y funcionar de manera óptima. Hasta aquí es súper claro, es lo que normalmente todos entendemos por sueño, pero es algo que se ha ido desdibujando con el pasar de los años y que desde aproximadamente hace 105, 110 años que se empezaron a hacer las primeras pruebas con bombillas eléctricas, con bombillas de luz. Empezamos a tener una alteración en el patrón de sueño que normalmente habíamos desarrollado a través de cientos de miles de años. El Homo sapiens sapiens lleva pisando la Tierra como especie, porque ha venido evolucionando, por supuesto, pero como especie hace aproximadamente 300.000 años. Y durante esos 300.000 años, hasta inicios del siglo pasado, que se estrenó la bombilla eléctrica, habíamos sincronizado nuestras hormonas, nuestro metabolismo, nuestra vigilia y nuestro sueño con el patrón del sol y el patrón de la luna, el patrón de luz y oscuridad.
Y desde hace más o menos 105 años en adelante se empezó a alterar el patrón de luz, ¿sí? Usamos luz artificial y cada vez más estamos con mm, la tendencia a ir alargando el ciclo de luz, el ciclo de vigilia se llama. Cuando uno está despierto tomando la luz se llama vigilia. Y cuando está uno dormido y en la oscuridad, pues se llama sueño. Em, Dramáticamente, esto empezó a cambiar y a acelerarse con la revolución industrial, cuando empezaron a darse los primeros contratos laborales para empresas y para grandes conglomerados industriales, y aparecieron los horarios laborales ayudados por la luz artificial a alargarse los turnos y alargarse artificialmente el ciclo de vigilia. Y muy especialmente a partir de los últimos 30 años, con la tercera y la cuarta revoluciones industriales, en las cuales ya aparece lo digital y entonces aparecen otro tipo de luces distintas a la luz de la bombilla eléctrica que tienen un efecto y tienen un efecto que es muy serio sobre el ciclo sueño-vigilia. Entonces, el ser humano, el Homo sapiens sapiens, se formó para dormir cuando cae el sol y para despertar cuando sale el sol. Pero se ha ido alterando por estas razones que acabo de explicar y en parte explica muchísimos de los trastornos de sueño que se empiezan a tener. Durante una noche típica pasamos por varios ciclos de sueño. Cuando uno se duerme, pasa por 5 diferentes fases y cada una de esas fases tiene unas funciones específicas dentro de la función principal, que es permitirle al cuerpo recuperarse y funcionar de manera óptima. Cada ciclo de sueño, los que tengan calculadora me van a ayudar a hacer unas cuentas, dura aproximadamente entre 90 y 120 minutos. Cada ciclo de sueño, las 5 como mínimo y 120 como máximo, 120 minutos, 2 horas, hora y media y 2 horas. Y se puede repetir entre 4 como mínimo y 6 veces por noche. Cuando se dan estos 4 ciclos, se dice que se tiene un sueño completo, un sueño profundo, un sueño reparador y un sueño que garantiza que los procesos metabólicos y los procesos de reparación y descanso del sistema nervioso se lleven a efecto. Cuando sean menos de 4 ciclos, 2, 3, 1, ¿sí? Eh, ya representa un problema y tiene unos efectos sobre la salud humana, como lo vamos a hablar más adelante. Y se pueden dar Bueno, hasta 6 ciclos. Los 6 ciclos se pueden dar sí, lo siento, fácilmente en 8 o 9 horas de sueño, se pueden dar muchas seis, gracias. 6 ciclos. Bueno, entonces, estas son las fases del sueño. Espero que se esté viendo bien. La primera fase se llama adormecimiento y es cuando empezamos a sentir sueñito y empezamos a buscar la camita y cerramos los ojos y alguien nos dice, oiga, ¿se está durmiendo? Ah, no, 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 yo todavía estoy despierto. Este es el adormecimiento. Después de eso, esa primera fase que dura aproximadamente, depende de la persona, sí, en mi casa 3 minutos, en otras personas pueden durar hasta 15 en inducirse ese sueño de adormecimiento. Se pasa a una fase de sueño ligero, sueño que este NREM es no REM, no Rapid Eye Movement, o sea, no sueño sin movimientos oculares rápidos. Y el sueño ligero ya es un poquito más profundo y si se mueve la persona, se va a despertar con cierta facilidad, pero ya no tan fácil como en la etapa del adormecimiento. La tercera fase, este sueño ligero puede durar 30, 40, 50 minutos. Am, la tercera fase se llama
de transición hacia el sueño profundo y es la parte más importante del sueño para la reparación del sistema nervioso. Em, esta fase 3, es en la que las neuronas entran en un proceso como de barrido a través de unos mm, se- movimientos que hacen las neuronas y las otras células cerebrales para ir barriendo toxinas, básicamente barriendo adenosina, ¿sí? La van desintoxicando, pasa a sangre, pasa a riñón y al día siguiente entonces se sacan vía orina o vía deposición todas las toxinas que se limpiaron del sistema nervioso durante la fase de transición hacia el sueño profundo, que es la fase 3. La fase 4 es la que se llama sueño profundo. Todas estas cuatro primeras fases son sueño no REM y el sueño delta es el sueño más reparador. Cuando se alcanza esta fase 4 es cuando se dice, oh, tuve un sueño tranquilo, un sueño que me reparó, me siento descansado. Y inmediatamente se pasa a la fase 5, que es la fase de movimientos oculares rápidos, de Rapid Eye Movement. Y entonces en esta fase de sueño REM es cuando se fijan la memoria, se fija la conciencia y se fija sobre todo el, el patrón de salud emocional, ¿cierto? La fase de sueño en la que se duerme, en la que se tiene sueño profundo y se tiene un sueño, se sueña, se tiene actividad onírica. Por eso, no sé si te han dado cuenta que alguien está dormido y le pueden levantar los ojitos y está moviéndolos, ¿sí? Porque está soñando. Y normalmente es la última fase de sueño. No es la fase en la que nos despertamos. Realmente cuando se tiene un ciclo completo de sueño, se pasa inmediatamente a la fase uno otra vez, a la fase 2, a la fase 3 mucho más rápido. Después de que se ha tenido esta primera fase, ya estas otras son mucho más rápidas y normalmente no se despierta la persona. Es más fácil de despertar durante la fase de sueños, pero normalmente si es un sueño eficiente, no se tiene por qué despertar. Y se repite, como les digo, entre 4 y 6 veces por cada noche. Entonces, vamos a hablar del sueño no REM. El sueño no REM tiene esta primera etapa de adormecimiento, que es la transición de la vigilia al sueño, sueño ligero, sueño breve, y se induce generalmente con la oscuridad. Cuando no hay luz, entonces la retina capta que ya es hora de dormir, hay oscuridad, y genera una hormona que le da la orden a los núcleos cerebrales de que produzcan el núcleo supraquiasmático que produzca melatonina y la melatonina induce rápidamente el sueño. Pero también baja la temperatura. Normalmente esas dos señales indican que hay que irse a dormir. Hay oscuridad y baja un poquito la temperatura y hay necesidad de abrigarse. Eso es una señal evolutiva de cientos de miles de años para que de sueño y para que uno pueda inducir el sueño. Esa es la etapa uno. La etapa 2 se llama sueño ligero, disminuye la actividad cerebral y entra el cuerpo en relajación muscular y representa aproximadamente el 50% del sueño total. Durante las cuatro fases, ciclos que se dan, esta fase 2 es el 50% del tiempo de sueño. Cuando uno está dormido, el 50% está en sueño ligero y es muy fácil despertarse. La etapa 3, que es de sueño ya profundo, es un sueño de ondas lentas y es esencial. Si esto no se alcanza, no es un sueño eficiente. Esencial para la recuperación física y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Por ejemplo, durante la fase 3 se liberan algunas hormonas que, como la hormona de crecimiento, que en los niños y adolescentes les permite crecer y a los adultos nos permite reparar los tejidos. Si uno hizo ejercicio, un ejercicio fuerte durante esa fase de sueño y se libera hormona de crecimiento y los músculos crecen, ¿sí? Eh, Se reparan
los daños celulares y los daños tisulares que pueden haber tenido en el día, etcétera, etcétera. Y se fortalece el sistema inmunológico. Es la etapa en la que se empiezan a producir células blancas, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos. Las células de la defensa se producen en mayor cantidad durante la etapa 3 del sueño, el sueño profundo. De sueño REM, que aparece, el movimiento ocular rápido que aparece alrededor de 90 minutos después de iniciar el sueño, después de empezar entrar en adormecimiento, y se caracteriza por movimientos oculares rápidos y sueños muy vívidos. Es crucial para que se fije la memoria, para que las funciones cognitivas superiores, ¿cierto? El pensamiento, la integración, la capacidad matemática, etcétera, etcétera, se den y entonces se pueda aprender. Los niños necesitan que haya varios ciclos, varias fases de sueño REM, 4, 5, 6 fases para que su capacidad de aprendizaje sea óptima. Igual los adultos lo necesitamos. Y si esto no se da, vamos a tener problemas de memoria, vamos a tener problemas de aprendizaje y sobre todo vamos a tener problemas de tipo emocional. ¿Qué funciones tiene el ciclo de sueño? Cada fase del sueño cumple unas funciones específicas. El sueño no REM favorece la recuperación física, el crecimiento y la reparación de tejidos, como acabamos de decir. Durante el sueño profundo, en la fase 3, ¿cierto? Se libera la hormona de crecimiento que es esencial para el desarrollo y la reparación celular. Durante el sueño REM, se procesa toda la información, se consolida la memoria, se regula el estado de ánimo y la actividad cerebral en esta fase es similar a la de la vigilia. Es decir, si uno pone sensores, ¿cierto? Em, para saber qué tan activo está el sistema nervioso, está igualmente activo cuando uno está despierto que cuando está en sueño REM. Lo que sugiere que la conexión que se está dando entre neuronas y la cantidad de recuerdos y de datos y de aprendizaje y de engramas, que son las unidades de memoria que se empiezan a integrar, son muchísimas y se hace durante ese sueño REM. Por eso uno normalmente sueña cuando se despertó en la fase de sueño, movimiento ocular rápido, que se acuerda de los sueños. Normalmente se acuerda de algo que sucedió o que tiene que ver con algo que sucedió, que fue importante tanto emocionalmente como cognitivamente, porque se están integrando y el cerebro está armando recuerdo y está armando un montón de asociaciones emocionales y cognitivas. Todo el sistema nervioso está digamos, en integración. Es importante entender que la estructura y duración de cada fase del sueño puede variar según la edad, eso lo vamos a ver ahorita en detalle, los hábitos de sueño que se tienen y otros factores individuales, ¿sí? Como la sincronía del metabolismo y la competencia que tengan nuestras hormonas, es decir, qué tan eficientes pueden llegar a ser, qué tan competentes para producir hormonas son nuestras glándulas endocrinas y no endocrinas. Mantener una rutina de sueño regular y un ambiente propicio para dormir contribuye con la calidad y eficiencia de cada uno de estos ciclos. Si existe una higiene de sueño que vamos a hablar ahorita más en detalle, una higiene del sueño correcta, la calidad del sueño es mejor y la eficiencia de los ciclos es mejor, lo que garantiza que uno se despierte con ganas con la carga completa y con ganas de hacer cosas. Y con energía suficiente, ya es porque se recargó la pila. Entendemos que el sueño es un estado fisiológico activo, altamente organizado y que se regula por dos mecanismos principales. El primero es el que hacíamos referencia al comienzo, que es el ritmo circadiano, que se le dice circadiano al ciclo sueño-vigilia, ¿cierto? Al estar despiertos y estar dormidos, que está controlado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es en todo el centro del cerebro, y ahí es donde se sincroniza el sueño y la vigilia, y se sincroniza con la luz y con la oscuridad. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle.
Y segundo, la homeostasis del sueño, que es el metabolismo mismo que se activa durante el sueño. Porque el cerebro a lo largo del día va acumulando una sustancia que es un nucleócido que se llama adenosina, que es un subproducto del metabolismo y a las 6 de la mañana tiene un nivel, pero a las 8 de la noche tiene un nivel mucho más alto, va acumulándose y el tener mucha adenosina eh, genera una señal para el sistema nervioso de que necesita dormir. Y durante la fase 3 del sueño se empieza a barrer y a metabolizar y a sacar. ¿Sí? Si no se duerme, entonces el cansancio se va acumulando a través de la cantidad de adenosina que se produce y pues va a estar uno más cansado y con más necesidad de dormir hasta que llega un momento en el que se bloquea y de tan cansado que se está, no se puede dormir. ¿Mm? Entonces, no podemos permitirnos llegar a eh, um, esos niveles de cansancio porque tienen efectos devastadores sobre la memoria, devastadores sobre el metabolismo, devastadores sobre los sistemas orgánicos en general. Bueno, dormir bien es el mejor regalo que podemos hacernos y dentro de, digamos, la loca carrera que llevamos actualmente por la productividad, se sabe actualmente que es mejor estar descansado para producir que estar cansado para producir. Es algo que resulta obvio, que parece lógico, pero que no es tan bien entendido por la cultura eh, laboral que tenemos. Los trabajos deberían tener un espacio para hacer siestas, por ejemplo, o conocer los cronotipos, que vamos a hablar ahorita de eso, de sus empleados y organizar los horarios de trabajo de acuerdo con esos cronotipos para que se garantice la productividad. Esto se ha hecho, por ejemplo, en Japón, se ha hecho, por ejemplo, en Alemania. Varias empresas han hecho los pilotajes eh, de cambio de horarios según los cronotipos y de permitir a las personas descansar y se sabe que las incapacidades médicas disminuyen y la productividad laboral y económica aumenta en las empresas. Eh, Esto va totalmente en contravía del trabajar, trabajar y trabajar y estresarse, estresarse y estresarse que nos tiene con problemas de sueño. Bueno, dentro de las funciones del ciclo de sueño tenemos la neuroprotección y la salud cerebral. Durante el sueño profundo, el sistema linfático, que es el sistema que va eliminando esa adenosina y otras toxinas resultantes del metabolismo de todos los órganos durante todo el día, incluida la proteína beta amiloide, ¿sí? La va barriendo. La proteína beta amiloide se sabe que cuando se eleva demasiado y el cuerpo pierde la capacidad de metabolizarla, induce la enfermedad de Alzheimer. Quiere decir que si uno no duerme bien, está haciendo la fila y una fila muy seria y muy corta para desarrollar demencia tipo Alzheimer después de entrar en la tercera edad. Todos estos datos los estamos soportando con estudios, en este caso de la revista Science en 2013, que ya se sabe que la falta de sueño pueden llegar a inducir de manera crónica, la falta de sueño crónica puede llegar a inducir la enfermedad de Alzheimer. Hay una reacción causal, porque no se alcanza a dar la glicación, la acción del sistema linfático completamente y entonces se pierde la capacidad de limpiarse y se intoxica el cerebro, daña las neuronas del hipocampo y el hipocampo es una zona del cerebro donde se integra la memoria y se pierde los recuerdos y se pierde la memoria. No se siguen integrando durante las fases de sueño y se desarrolla la demencia tipo Alzheimer y otro tipo de demencias que tienen que ver con problemas cognitivos y problemas de memoria. Ah, también sirve para la regeneración celular. La hormona del crecimiento, como les decía, y la melatonina son fundamentales para la reparación celular y alcanzan un pico durante el sueño. ¿Mm? Entonces, la melatonina, hay oscuridad, empieza a producirse, empieza a elevarse
a generar un pico hasta que uno queda dormido y se mantiene alta durante el sueño. Lo mismo la hormona del crecimiento. Durante el sueño es que se genera y si no se duerme, pues no se crece. Si ese niño adolescente pues, está en etapa de crecimiento y reparan los tejidos. Bueno, ¿qué sucede con la privación o la deprivación del ciclo del sueño? La privación crónica del ciclo del sueño acelera el envejecimiento celular y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. ¿No escuchas? Eh, ok. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que está deprivada de sueño, ¿sí? Que durante varias décadas, ya varias, estamos hablando de los años 60 en adelante, se ha privilegiado el trabajo. Actualmente estamos en una carrera muy loca de buscar nuestra mejor versión y entonces se considera que hay que levantarse a las 3, 4 de la mañana para que a las 8 de la mañana uno haya hecho miles de cosas, incluido el entrenamiento físico, el cuidado eh, de la piel, el cuidado de la dieta, etcétera, etcétera, para empezar a producir dinero a las 7, 8 de la mañana. Pero esto es algo que va en contra del ciclo circadiano. Y ahorita lo vamos a entender mejor. Entonces, cuando hay privación del ciclo de sueño, se acelera el envejecimiento celular, es decir, todo lo contrario que se busca con esto de madrugar y hacer ejercicio y otro tipo de cosas. Bueno, madrugar en exceso, ¿no? Ahorita miramos qué es. Y se aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a partir de alteraciones del ciclo de sueño. Entonces, hay envejecimiento cerebral, menos sueño, significa más neurodegeneración. La alteración del sueño, especialmente la fase de movimiento ocular rápido, está vinculada con el deterioro cognitivo y el desarrollo de demencias. Se acortan los telómeros. Los telómeros son dentro de los cromosomas, dentro de las células donde está el material genético, son las puntitas de los cromosomas. Y es un indicador de envejecimiento. Cuando se es joven, biológicamente, los telómeros son más largos, las puntas de los cromosomas son más largas y a medida que se va envejeciendo, los telómeros se empiezan a cortar. Y cuando se ve una muestra de una célula y se ven los telómeros cortos, sabe uno que es de un organismo que está envejeciendo o está viejo o está envejecido. Y entonces, si se duerme mal, se acortan mucho más rápido. Y es un marcador clave de envejecimiento biológico. Experimentos han visto que cuando se mejora el ciclo de sueño en personas que están deprivadas crónicamente de sueño, los telómeros vuelven a alargarse, es decir, se recupera eh, la juventud. ¿Mm? Entonces, dormir ayuda a mantenerse joven mm, y evita envejecer mm, aceleradamente. También ayuda con la protección contra la inflamación crónica. Entonces, si uno no duerme bien, le va a dar inflamación crónica. Y la falta de sueño aumenta la inflamación sistémica y se aceleran las enfermedades cardiovasculares y degenerativas. El desarrollo de enfermedades mm, como la aterosclerosis, como la diabetes, como la hipertensión arterial, todas las enfermedades que están relacionadas con inflamación crónica, ¿cierto? Con las enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, crónicas y degenerativas se favorecen cuando hay una deprivación de sueño. Bueno, ¿cuál es la cantidad de sueño recomendada según la edad y las condiciones específicas? La cantidad de sueño óptima es importante tenerlo en cuenta, no es igual para todo el mundo. Cuando alguien viene a consulta y dice, quiero dormir, quiero dormir mejor, hay que hacerle una entrevista muy larga para saber exactamente cuál es su patrón de sueño, cuál es su cronotipo y cuáles son los problemas que está teniendo y dentro de esos 88 trastornos del sueño, identificar cuál o cuáles tiene para poder entrar. Entonces hay que individualizar altamente. Sin embargo, vamos a hablar un poquito
de generalidades y se puede entender que la cantidad de sueño óptima no es igual para todo el mundo. Varía según la edad, en principio, el estado de salud y el oficio, la actividad diaria a la que se dedica esa persona. Un niño y un adolescente entre 6 y 17 años, porque antes de los 6 años los niños duermen y se les permite dormir lo que el cuerpo les pide, duermen muchas horas. Ya después de los 4, 5, 6 años que entran a estudiar al colegio, cada vez están entrando más temprano y esto está generando problemas muy serios de insomnios y de problemas de trastornos del sueño en niños y adolescentes, porque entran más chiquitos al colegio y por la loca carrera que tenemos por la productividad y buscando el éxito laboral y el éxito económico, ahí nos llevamos a nuestros hijos también. Entonces tienen que estar a las 6 de la mañana en el colegio, tienen que levantarse a las 5, ¿sí? Y no están preparados el Homo sapiens sapiens para despertar a un niño o un adolescente a las 5 de la mañana. Entonces, entre los 6 y los 17 años necesitan entre 9 y 11 horas. Los adolescentes, por ejemplo, necesitan mínimo 10, mínimo. ¿Por qué razón? Porque durante la infancia y la adolescencia, el cerebro está en una fase intensa de plasticidad y crecimiento y necesita el sueño para crecer y para la plasticidad cerebral, la capacidad de generar conexiones neuronales, crear vías de sinápticas, vías por donde transiten los impulsos nerviosos, transite la integración muscular, la integración de sensaciones, la integración de emociones, eh, las capacidades cognitivas. Y entonces se necesita el cerebro de los niños y adolescentes altamente plástico, altamente, digamos, moldeable y necesita dormir y necesita crecer, necesita desarrollarse la inteligencia. La hormona de crecimiento se secreta durante el sueño profundo y si no hay sueño profundo, no hay crecimiento y no hay reparación de tejido, ya dijimos. En adolescentes, entre los 14 y los 17 años, se necesitan entre 8 y 10 horas. Los cambios hormonales retrasan el inicio del sueño. Normalmente los adolescentes tienen algo que se llama un retraso de fase y quiere decir que ellos, para entrar en adormecimiento, en la fase uno del sueño, se demoran un poquito más. ¿Sí? Ya no se duermen tan temprano como normalmente se dormían de niños. Y eso tiene unas razones inclusive culturales y es en las que como se está generando una independencia y se está fijando la personalidad, los niños necesitan estar solos, ¿sí? Y necesitan eh, sentirse solos. Entonces esperan a que se duerman todos en la casa y tener su espacio para estar con ellos mismos. Y esto implica que se retrase la fase y entonces necesiten dormir más y necesitan levantarse más tarde. Y entonces una persona un niño que necesita dormir entre 8 y 10 horas y duerme 6, un adolescente, pues va a tener serios problemas emocionales justo en la adolescencia y serios problemas cognitivos y de aprendizaje y metabólicos. Hay que tener cuidado con esto. Hay un problema común y es que el uso excesivo de pantallas reduce la melatonina. ¿Por qué? Porque la luz, especialmente la luz azul que dan las pantallas, que es una luz muy fuerte, muy lumínica, engaña a la retina, engaña al cerebro y le dice todavía es de día y no se produce melatonina. Y si no hay melatonina, entonces no aparece el sueño, no va a dar sueño, ¿no? No va a dar sueño. Y es un gran problema actualmente que los adolescentes ya están pegados a un dispositivo electrónico, un celular, una tableta, un computador, un televisor, y los adultos también. Estamos dándole mal ejemplo a los chicos, a los adolescentes, y estamos todos teniendo retraso en el inicio del sueño, un retraso de fase. Bueno, adultos jóvenes y adultos en general, entre los 18 y los 64 años, necesitamos entre 7 y 9 horas. Dormir menos de 7 horas implica que se dan menos ciclos de sueño, menos de los 4 mínimos que se necesitan, 3, 2, 1 o ninguno.
y hasta 9 horas, entre 7 y 9 horas. Por eso se habla que el sueño ideal es de 8 horas y hay que programarse para eso. Hay que programarse para dormir esas 8 horas. Programar cuánto, si yo me acuesto a las 10 para dormir 8 horas, necesito levantarme aquí, a qué horas, y tratar de sincronizar el ciclo de esta forma. Ahorita vemos algunas herramientas prácticas que es a lo que venimos, pero primero tenemos que entender lo complejo y lo importante que es el ciclo de sueño. ¿Por qué? Porque los adultos jóvenes y los adultos necesitamos entre 7 y 9 horas? Porque se necesita, al igual que en los niños y los adolescentes, la plasticidad cerebral y la memoria. Se necesita mantenerla. Se necesita regular el metabolismo y la función cardiovascular. Se necesita prevenir la fatiga crónica y el deterioro cognitivo temprano. Y lo ideal para personas sanas es dormir entre 7 y 8 horas. Para atletas, personas que en este rango de edad, entre 18 y 64, tienen alta demanda física o mental, un poco más, entre 8 y 9, para favorecer la recuperación muscular, para que la hormona de crecimiento ayude a formar músculo. Discúlpenme un segundito. Tengo aquí problemas con la batería y no quiero que se me apague el computador. Dame un segundito. Ya. Bueno, entonces dijimos que si se quiere formar masa muscular y que si quiere crecer los músculos, pues hay que dormir más horas para que haya más fase 3, especialmente, más fase 4 y más fase 5, y se produzca mucha hormona de crecimiento. Y en personas que manejan alto estrés, ¿cierto? Que tienen eh, trabajos que los estresan mucho o que se están recuperando de una enfermedad, 9 horas. Sean necesarias las 9 horas para que la homeostasis, sobre todo del sistema inmunológico, se dé completa. ¿Mm? Todo esto está respaldado por datos y estudios en las revistas científicas más importantes, en este caso Nature Reviews of Immunology. Em, por eso cuando una persona está estresada se le bajan las defensas, duerme mal, se le bajan las defensas y es susceptible a enfermarse de cualquier cosa, de cualquier cosa. Bueno, menos de 6 horas de sueño por noche incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 48%. Imagínense, está uno casi que puede apostar y gana a que le va a dar un problema cardiovascular si se duerme menos de 6 horas en la noche, incluida la hipertensión arterial, incluido el infarto agudo del miocardio. Em, Se aumenta en un 30% el riesgo de demencia, ya dijimos por qué, ya sabemos qué tipo de demencia en específico. Los adultos mayores que tienen más de 65 años necesitan entre 7 y 8 horas. En ellos pasa lo contrario de los adolescentes. Tienen un retraso de fase, perdón, un adelanto de fase. Los adolescentes se les retrasa la fase, ¿sí? Les da por dormir más tarde y a los adultos mayores les da por despertarse más temprano. Para allá vamos todos. Pero digamos que es importante que se tenga en cuenta que es entre 7 y 8 horas. Dormir menos de 7 horas tiene sus bemoles y sus problemas. ¿Por qué un adulto mayor? Porque la arquitectura del sueño cambia, hay menos sueños profundos y hay más despertares nocturnos, es decir, el sueño se vuelve más ligerito, como dicen las mamás. Entonces, el déficit de sueño en esta etapa acelera el deterioro cognitivo y la fragilidad física. Hay una relación directa entre la capacidad cognitiva y la masa muscular.
Si nosotros no hacemos ejercicio y no dormimos bien, vamos a entrar en algo que se llama sarcopenia, es decir, vamos a perder masa muscular y el perder masa muscular incrementa proporcionalmente, exponencialmente el riesgo de deterioro cognitivo senil y de fragilidad física, ¿cierto? De que no vamos a poder ni siquiera amarrarnos los zapatos de viejitos. Entonces, necesitamos dormir bien y hacer ejercicio. Ahorita hablamos de eso. ¿Qué estrategia clave en los adultos mayores? Que duerman menos horas seguidas, porque, digamos, se van a despertar con más facilidad, pero como en principio no tienen mayor problema en dormir a cualquier hora porque no tienen la gran mayoría, ¿no? Hay unos que desafortunadamente no, pero la gran mayoría tienen tiempo, ¿sí? Y andan buscando qué hacer, pueden hacer siesticas cortas entre 20 y 30 minutos para compensar los déficits que tengan en esas horas y compensar y sin afectar el sueño en la noche. Se, se puede llegar a afectar el sueño en la noche si las siestas son de más de 30 minutos. Ahorita si quieren y me recuerdan, hablamos un poquito de las siestas, de lo importante que son. ¿M? Porque normalmente a mediodía, después del almuerzo, todos tenemos necesidad de siesta, todos. Pero que no la hacemos, porque pues, estamos en el trabajo y en los trabajos les parece una abominación que la gente duerma, lo que tiene que estar es produciendo, adelantar las horas de sueño, adelantar las horas de almuerzo, para poder trabajar, estar sentado. La hora nalga es muy importante en esta cultura, pero va en contra de la productividad, como dijimos hace un momento. El insomnio en los adultos mayores tiende a darse también por otros tipos de condiciones médicas, por dolor crónico o por medicamentos. Y en estos casos, lo más importante es intervenir la higiene del sueño. La higiene del sueño da para una conferencia completa. De pronto, si hay quórum, programamos una solamente de higiene del sueño, porque es clave para que el sueño se induzca, se mantenga la latencia del sueño y sea reparador y nos evitemos todos estos problemas que estamos hablando, simplemente cuadrando la higiene del sueño. Es muy importante. Eh, y las personas con insomnio, ya definido, con problemas de sueño, que tienen, somos una sociedad que está privada de sueño crónicamente, ¿sí? Que tiene la tendencia porque X día es el día de la madre, o el día del padre, o el día de los enamorados, o el día del niño, etcétera, etcétera. Y entonces el comercio va a estar 24 horas abierto. La Navidad, tenemos una tendencia muy fuerte a tener las luces prendidas, a alargar, considerar que el sueño no es importante, que estamos dejando de producir y nos volvimos una sociedad con deprivación crónica de sueño y se generan problemas de sueño. Entonces, la calidad en este caso es más importante que la cantidad y en personas con insomnio, forzar más horas en la cama normalmente no suele ser buena idea porque se fragmenta el sueño. Se tienen fases pequeñitas, se duerme por pedacitos y un sueño fragmentado no tiene un efecto restaurador y normalmente no permite que se alcancen las fases importantes, fase 3, fase 4 y fase 5 del sueño. Es mejor, en este caso, en los insomnios, optimizar la eficiencia del sueño con una muy buena higiene de sueño, con terapia cognitivo-conductual, que es muy efectiva, más efectiva incluso que los fármacos a largo plazo. Los fármacos, ustedes saben que se utilizan para inducir el sueño son benzodiazepinas, pero pues tienen un serio problema y es que generan adicción, son altamente adictivas. Es decir, si uno ya no se toma la pastilla, no va a dormir y va a dormir, va a tener más insomnio que antes de tomarla, o sea, va a ser más serio el asunto. Y segundo, tienen un problema que se va, digamos, copando los receptores y se va necesitando cada vez más dosis para que sirva. Eso es un problema. No se deberían tener, ahorita lo vemos, no se deberían tener tratamientos con benzodiazepinas, con fármacos para inducir el sueño, más de 15 días. Si se toman más de 15 días, es un problema serio. Para eso hay otro tipo de terapia, la terapia cognitiva conductual, la terapia cognitiva basada en mindfulness y la higiene del sueño, el ajuste en la higiene del sueño.
Personas que tienen alta demanda física o cognitiva, por ejemplo, que tienen que trabajar en hospitales, que son atletas, que son celadores, que tienen que hacer turnos nocturnos en las empresas, etcétera, etcétera, necesitan entre 8 y 10 horas para mejorar la recuperación muscular y el rendimiento cardiovascular. Y los trabajadores nocturnos generalmente no pueden compensar completamente la alteración circadiana. Pero dormir entre 7 y 9 horas en un entorno oscuro, es decir, las personas que hacen turnos tienen que asegurarse que su habitación tenga un blackout, ponerse antifaces, etcétera, etcétera, y generar una oscuridad total para que se minimice y dormir 7 o 9 horas para minimizar los efectos negativos de la falta de sueño. Y las personas que en recuperación de enfermedades necesitan más sueño para la regeneración celular y la función inmunológica y pueden necesitar hasta 9 y 10 horas. Esto socialmente está permitido, es decir, la persona enferma en recuperación se le permite descansar. Por eso hay incapacidades, etcétera, etcétera. Y necesitan dormir entre 9 y 10 horas al día para recuperarse como debe ser, después de una cirugía, etcétera, etcétera. Bueno, otra condición especial, el embarazo. Una mujer embarazada necesita entre 8 y 10 horas de sueño al día. Ah, generalmente la progesterona, la hormona que mantiene el embarazo, genera también eh, una condición de edema cerebral leve y se pierden muchas capacidades cognitivas y se necesita dormir para que no haya riesgo. Para que la hormona de crecimiento le permita no solo a a la mujer embarazada recuperar sus tejidos, sino al niño crecer, al niño que está gestando, etcétera, etcétera. El cuerpo experimenta un montón de cambios hormonales, metabólicos, cardiovasculares que aumentan la necesidad de sueño, y especialmente en el primer y tercer trimestre de embarazo. Y la progesterona per se induce somnolencia y puede también fragmentar el sueño. Entonces se necesita sueño profundo. Y las recomendaciones son dormir al menos 8 horas y, si es necesario, agregar siestas cortas de menos de 30 minutos. Las siestas que son de más de 30 minutos ya, ya pueden alterar el sueño nocturno. Las siestas, 30 minutos. En las mujeres embarazadas es necesario usar almohadas de soporte para mejorar la posición y reducir las molestias y los dolores que va a generar dormir durante el embarazo. Se deben evitar líquidos antes de dormir para minimizar los despertares nocturnos, porque hay riesgo de que la micción aumente, ¿sí? Esto en general para todas las personas, pero muy especialmente para las mujeres embarazadas. Hay un problema común y es la apnea obstructiva del sueño, y que el 80% de la población que tiene apnea obstructiva del sueño no está diagnosticada. Imagínense el problema de salud pública que esto significa. El 80% no está diagnosticada y necesita tratamiento. ¿Sí? Por eso es bueno que todos nos hagamos un estudio de sueño, especialmente las personas a las que se sabe que roncan, ¿sí? O se sabe que no tienen un descanso reparador, hacerse un estudio de sueño y vemos cuál es la eficiencia del sueño, cuántos ciclos completos se dan, cómo son las fases, y si tiene apnea o no tiene apnea, porque tiene tratamiento. Si hay ronquidos fuertes o pausas, interrupciones en la respiración, lo más importante es hacerse el estudio de sueño. Se llama polisomnografía y hay laboratorios especializados en nuestro país, hay muchos, que hacen este tipo de estudio para salir de dudas. En trabajadores nocturnos y con turnos rotativos, se necesitan entonces los ajustes circadianos, como dijimos, porque reduce la producción de melatonina, se aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, em, y aparece algo que se llama el Shift Work Sleep Disorder, que significa que la persona tiene como una suerte de jet lag, es decir, no puede inducir el sueño, se le es difícil, tiene insomnio de conciliación, se le llama. Y para eso a veces es necesario suplementar con melatonina, ¿sí? Porque como están expuestos a la luz en la noche, cuando normalmente se está produciendo melatonina en ausencia de luz,
Entonces no van a producir melatonina y ya el cuerpo se acostumbró a eso. Entonces necesitan tomar melatonina. Es el único caso en donde es necesario tomar melatonina y esto está entre 0,5 y 3 miligramos al día para inducir el sueño y ajustar el ciclo circadiano. Mm, las personas que tienen este tipo de problemas, se les recomienda, como dijimos hace un rato, dormir en un ambiente oscuro, muy fresco y utilizar cortinas blackout y antifaz para simular la noche. En general, para las personas que normalmente tienen necesidad de alguna luz, ¿sí? Porque son nerviosas o porque ver la luz les permite dormir bien, el ruido les permite dormir bien, lo que se les recomienda es usar un antifaz para que se produzca más melatonina y no se fragmente el sueño. Em, y exponerse a luz brillante durante el turno nocturno para mejorar el estado de alerta. Esta recomendación es para todo el mundo, especialmente para quienes hacen turnos nocturnos, pero para todo el mundo, evitar la cafeína entre 4 y 6 horas antes de dormir. Miren, cuando la cafeína tiene una vida media de más o menos 18 horas, cuando uno se toma una taza de café cargadita, 12 horas después hay un 25% de la dosis de café que se tomó todavía actuando. Entonces está estimulando su sistema nervioso todavía y a veces retrasa el sueño. Sobre todo en personas que están crónicamente cansadas, que tienen acumulación de adenosina metabólicamente, no la han podido barrer porque no han tenido inducido la fase 3 de sueño, ni la fase 4 ni la fase 5 no se han logrado, generan mucha adenosina y encima de todo le damos un bloqueador de los receptores de adenosina, que es la cafeína, y entonces pues van a tener insomnio, ¿sí? No van a dormir bien. Y si logran dormir bien, se están despertando frecuentemente. Entonces, no es recomendable mínimo 6 horas, ¿no? 6 horas después de tomar cafeína, hay un 50% de cafeína todavía en el sistema. Entonces, lo ideal es tomarla, si le gusta el café, tomarlo en la mañana para que en la noche no haya ningún problema. Pero mínimo, si ya es una cosa adictiva, mínimo 6 horas. Y hacer siestas estratégicas, una siesta de entre 20 y 30 minutos, que es la cantidad de sueño requerida en una siesta antes del turno o antes de trasnochar. Mejora la atención, mejora la capacidad de trabajar sin afectar el sueño posterior. En el jet lag que ustedes saben es el- la deprivación de sueño que se da cuando se pasan 3 o 4 usos horarios distintos y se desincroniza el reloj biológico. La recuperación completa puede tardar hasta un día por cada uso horario cruzado, ¿sí? Si pasamos 6 o 7 horas, 6 usos horarios, cuando por ejemplo se salta el charco y se va a Europa, pues se necesita una semana completa para poder sincronizar nuevamente el ciclo de sueño. ¿M? Esto es interesante y entonces lo que se recomienda es usar los antifaces y no exponerse a demasiada luz artificial después de que cayó la noche. Si se viaja hacia el oriente, si el viaje es hacia el oriente, hay que dormir más temprano en el destino y hay que exponerse a la luz brillante en la mañana porque, como recomendación general, hay que permitir que los lúmenes del sol, los lúmenes naturales del sol, impregnen en la retina y en la piel. Esto genera una señal muy clara que a las 12 horas va a estar el núcleo supraquiasmático en el cerebro generando ya, listo para generar melatonina apenas haya oscuridad. Entonces, hay que exponerse a la luz y en la noche, cuando se tiene jet lag, ponerse un parchecito de melatonina o tomarse 0,5 y 3 miligramos de melatonina para adelantar el ciclo circadiano cuando va a estar uno mucho tiempo. Cuando es un viaje corto, no es necesario hacer eso. Y si se viaja de occidente a oriente, dormir más tarde en el destino y exponerse a la luz brillante en la noche y evitar melatonina. No es necesario. Hay que hidratarse muy bien y evitar el alcohol y la cafeína durante el viaje para reducir la fatiga.
Y si el viaje dura pocos días, a veces es mejor mantener el horario original de la zona en la que uno viene en lugar de forzar una adaptación. Si un viaje de una semana a Europa, por ejemplo, pues para qué se pueden hacer todo este tipo de cosas cuando va a estar disfrutando de un viaje, sincronizándose naturalmente el ciclo circadiano y pues no hay necesidad de hacer otro tipo de cosas. Hay que tratar de mantener el horario original y dormir cuando haya necesidad. Bueno, existe algo que se llaman los cronotipos del sueño. Los cronotipos del sueño son varios, pero los más conocidos son estos tres: el búho, la alondra y el colibrí. Y todos somos o búho, o alondra, o colibrí. Y en algún momento podemos ser todos. Em, ¿Por qué se les dice así? Las personas que tienen un ciclo, un cronotipo matutino, es decir, que en la mañana logran su mayor productividad, que son cerca del 60-70% de la población somos, ¿sí? Somos alondras. Las personas que tienen un cronotipo intermedio, ah, perdón, eh, son colibríes, las personas con cronotipo muy matutino. Con cronotipo intermedio es el 60% de la población, esto es un 20 más o menos, 20% de la alondra, el colibrí y el búho, ¿sí? Entonces, la alondra tiene una muy rápida, mm, digamos, productividad y en la mañana tiene la mayor cantidad de energía porque la melatonina en plasma eh, digamos, está muy bajita, ¿cierto? Y empieza a subir más o menos hasta las 8 de la noche, ¿sí? Y a las 8 de la noche ya se induce el sueño. El cronotipo intermedio, que es más o menos hacia las 10 de la noche, y se llaman los colibríes. Y el cronotipo búho o vespertino, que es la persona que en la noche tiene la mayor cantidad de energía. Entonces la alondra en la mañana está energética. El colibrí hacia el mediodía, 3 de la tarde tiene la mayor productividad y el búho después de las 10 de la noche empieza a tener la mayor productividad. Pero el 98% de las personas puede sincronizarse o bien con matutino o bien con intermedio sin esperar a ser búho. Solamente el 2% es búho típico. Búho típico. Entonces la idea es poder sincronizar el ciclo de sueño, el cronotipo, perdón, con el ciclo de sueño de una manera natural y eso se puede hacer. La alondra es matutina, el cuerpo está optimizado para despertarse temprano y dormirse temprano, ¿sí? Se levantan con las gallinas y se acuestan con las gallinas, dicen las abuelitas. Las personas que son alondras tienen que evitar en lo posible el compromiso nocturno que interfiere en el descanso. Si se necesita trabajar o estudiar de noche, usar luz brillante y cafeína con moderación y evitar siestas de más de 30 minutos para no interrumpir el sueño nocturno. El búho, que es la persona nocturna, a la que se le dificulta mucho dormirse temprano porque la melatonina se libera mucho más tarde, incluidos los adolescentes. Eh, si la vida laboral les exige madrugar, tienen que ajustar el ciclo con luz brillante. Estas personas, estos búhos, sí necesitan el sol, ¿sí? Esta luz que estoy teniendo yo aquí indirecta, la luz también indirecta de la pantalla de mi computador, la luz del celular, que es luz azul, simula la luz del sol. Impregna en la retina y evita que se produzca melatonina. Pero no es tan fuerte como la luz del sol. Cuando uno va dentro del carro, así sea un día soleado, si lleva las ventanas cerradas y está encerrado en cristales, está recibiendo mucho menos lúmenes y mucho menos sol que si estuviera al aire libre un día completamente nublado. Así de fuerte es la luz del sol. ¿Sí? Tiene la mayor cantidad de lúmenes y esa es la luz típica que inhibe la producción de melatonina. Entonces, entre más brillante sea la luz, pues digamos que inhibe más el sueño. Esta, la del celular, es la que más.
la que más inhibe. Bueno, y se puede utilizar aceite esencial de lavanda o de gardenia, que está visto que estimulan los receptores GABAérgicos y inducen una relajación muy profunda y son inductores de la fase 1 de sueño. La lavanda y la gardenia, el aceite esencial de lavanda y de gardenia. Es muy recomendable tenerlo con uno cuando se empiezan a tener problemas de sueño o cuando se es un búho y se quiere ir regulando, porque, digamos, socialmente le está dificultando mucho su vida. Entonces, tenerlo es muy bueno porque se induce rápidamente la fase 1, la fase de sueño ligero. Y de ahí en adelante, si uno tiene una buena higiene del sueño, entonces se va a ir cuadrando. Y hacer ejercicio matutino es súper importante porque ayuda a adelantar el reloj biológico. ¿Sí? Si se hace ejercicio en la mañana, que es cuando normalmente debería hacerse, se acumula más adenosina y más fatiga muscular y más fatiga en general. Y el sueño entonces se va a inducir más fácil en la noche. Y si eres un colibrí, que la mayoría de las personas somos colibrí, tenemos cierta flexibilidad en los horarios, se puede adaptar a cambios sin mayor impacto en la calidad del descanso. Lo ideal es mantener una rutina estable de sueño, que es clave para que el sueño sea eficiente. A lo que vinimos, entonces, 5 prácticas eficaces para optimizar el ciclo de sueño. La primera y más importante es optimizar la higiene del sueño. Esto significa que se deben tener rutinas, se deben tener rituales. Y hay que configurar el dormitorio, hay que configurar el cuarto en el que se duerme como un templo del sueño. Es lo que recomiendan todos los neurofisiólogos de todos los laboratorios, de todas las universidades del mundo. Es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es lo que recomienda la Autoridad Mundial en Sueño, que es la National Sleep Foundation, que el dormitorio se use solamente para la intimidad y para dormir. Es decir, no debe haber ahí nada distinto a esas dos funciones. Entonces, tener celular cerca, tener televisor encendido, tener, digamos, estudiar o trabajar desde la cama, le está dando la señal equivocada al cerebro de que ahí no es que se duerme o que se duerme mal. Y el cuerpo, quienes son pacientes míos, la gran mayoría saben que, yo se lo repito en consulta, el cuerpo entiende las órdenes. Y si se le da la orden correcta, el cuerpo la entiende porque no es bruto. ¿Mm? Entonces, el cuarto debe ser un cuarto fresco, un cuarto. Ustedes saben que para que se induzca el sueño, lo acabamos de decir, se necesita oscuridad y que baje un poquito la temperatura y que haya necesidad de abrigarse. Evolutivamente nos desarrollamos así. Entonces, así es que se produce melatonina y así es que se induce el sueño. Entonces, se necesita un ambiente fresco, un ambiente no muy cálido y no muy frío, y un ambiente totalmente oscuro. Los factores ambientales como la luz, el ruido y la temperatura influyen en la arquitectura del sueño. Un metaanálisis de la Journal of Clinical Sleep Medicine en 2021 confirmó que la reducción de ruido y luz mejora la latencia del sueño y la profundidad del sueño. Entonces, hay muchas personas que se duermen con ruido. No pueden dormirse si no hay ruido. Esto es una parasomnia, ¿sí? Es un trastorno del sueño. Y lo que genera es que el sueño se fragmente, que uno se esté despertando por todas las razones posibles varias veces en la noche. Puede hacer chichi, espontáneamente, eh, porque tuvo una apnea del sueño, etcétera, etcétera, porque se fragmentó el sueño.
Hay que tener silencio absoluto, oscuridad absoluta y un ambiente fresco. Recomendación práctica: mantener la habitación oscura, silenciosa y fresca entre 16 y 19 grados centígrados. Usar cortinas opacas, los famosos blackouts. Evitar pantallas azules antes de dormir. Ahorita vemos exactamente cuánto tiempo antes. Invertir en un buen colchón y en almohadas ergonómicas y en lencería natural, lencería de algodón. Es lo que permite que se duerma mejor y que se mantenga la frescura necesaria dentro de la habitación. Que no se generen electricidades estáticas, ¿sí? Que también quien tiene sueño fragmentado por estática se despierta. Lo segundo, mantener un horario de sueño constante, tener un horario máximo de acostarse y nunca, salvo muy contadas excepciones, 1 o 2 veces al año, saltárselo. Entonces hay que saber, ya dijimos, ya sabemos cuántas horas necesitamos para dormir de acuerdo a los cronotipos y de acuerdo a la edad, ¿cierto? Y a las condiciones médicas. Hablamos bastante de eso al comienzo. Ya sabemos cuántas horas necesitamos dormir. Entonces hay que poner una hora máximo para ya estar metido en la camita, metido en el sobre, y una hora mínima para despertarse, ¿sí? Para que alcance el día. Y calcular. Ahí van las 7, las 8, las 9 o las 10 horas que necesito para dormir. La regularidad en los horarios del sueño refuerza el ritmo circadiano, el cuerpo entiende órdenes y mejora la calidad del descanso. Un estudio en la revista más importante de sueño, que se llama Sleep, en el año 2020 mostró que las variaciones en la hora de acostarse y despertarse afectan la eficiencia del sueño y la calidad y la salud metabólica. Es decir, quienes tienen más variaciones en los horarios, se acuestan un día a las 11, un día a las 10, un día a las 9, tienen más riesgo de hacer enfermedades metabólicas, de que se les suba el azúcar, de que se les suba el colesterol, de que se les suba los triglicéridos, eh, el ácido úrico, etcétera, etcétera. Dormir y despertarse siempre a la misma hora, incluso los fines de semana, garantiza que esa regularidad se dé y la eficiencia del sueño y la capacidad de inducirse el sueño se dé siempre. Y hay que exponerse a la luz natural en la mañana para que se sincronice el ritmo circadiano. Es muy importante. Es muy importante que por lo menos media hora en la mañana tomemos el sol directo. Es decir, o podemos caminar en la casa, cerca de la casa antes de tomar el transporte, o en la mañana en una pausa activa salir y tomar el sol. Es muy importante exponerse a la luz natural, la luz del sol en la mañana, para que la biología nuestra, nuestro metabolismo, recuerde los 300.000 años de desarrollo de la especie, la sincronía que tuvo con el sol y con la luna, y en la noche de sueño. Regular la exposición a la luz y reducir las pantallas antes de dormir. Un tercer consejo práctico. La luz azul de los dispositivos electrónicos inhibe la producción de melatonina, ya lo dijimos ampliamente. Retrasa el inicio de sueño. Entonces, mínimo 1 hora antes de dormir. Hay que desconectarse de pantallas. Hay varias Ds en la higiene del sueño. Como les digo, vamos a hacer una charla específica de higiene del sueño, pero hay varias Ds y la principal es desconexión. ¿Sí? Desconectarse de estas pantallas del televisor, del celular, del computador y permitirle al cuerpo y permitirle al sistema nervioso aburrirse. Eso es fundamental para que la ansiedad no aparezca. Aburrirse es una capacidad humana y fuerza al espíritu humano a ocuparse. Pero como tenemos estos cositos que son satisfacción inmediata, entonces pues ahí. Y además todas las redes sociales y todas las aplicaciones están ya desarrolladas por
con conocimientos neurocientíficos para generar adicción y generar el scroll, el famoso scroll. ¿Sí? Entonces, pues, ¿a qué hora se aburre uno con eso? Está generando dopamina, pero a mil, y ya después dormirse, después de que ha estado tan estimulado el sistema nervioso, es porque o lo venció la cantidad de adenosina que tenía, o, o no se duerme. ¿Mm? O ya es tanta que no se pudo dormir. Entonces es fundamental darle espacio al cuerpo para que se aburra, a la mente para que se aburra. Ahorita vamos a leer algo relacionado con esto. Es algo que hemos perdido, como les digo, los últimos 100 años y especialmente los últimos 5, los últimos 30, pero los últimos 5 nos volvimos totalmente dependientes de lo digital. Es necesario compartir, es necesario meditar. Tenemos 60 minutos mínimo antes de dormirnos desconectados, donde podemos hacer lectura, ¿sí? Muy recomendable con una luz cálida, no luz blanca. La luz blanca tiene más lúmenes y inhibe más la producción de melatonina, entonces lo recomendable en la casa es tener luz cálida. De hecho, se ve más elegante, más bonito, ¿sí? Menos común la luz cálida que la luz blanca, ¿sí? Más respetable, más elegante. Y bajo una luz cálida, una luz amarilla, leer o meditar o relajarse o compartir con la familia, que era lo que hacíamos antes de que aparecieran los afanes. Lo hicimos durante cientos de miles de años, compartir con la familia y los amigos. Y ahora no, ahora ya ni siquiera, ya estamos con la pareja al lado, con el hijo al lado y estamos mandándole mensajitos. O sea, eso ya es el absurdo total de nuestra época. Y se recomienda mucho usar filtros de luz azul o gafas bloqueadoras, que son esas gafas de color ámbar, si se necesita trabajar en la noche. Como les decía al comienzo, hay que desconectarse, ¿sí? Y hay que evitar estar dependientes de eso tan estresante que es el trabajo y hay que ponerle una hora para dejar de trabajar. Pero si se necesitó y uno quiere tener un sueño más o menos reparador, pues entonces hay unas gafitas que son estas, ¿sí? Yo las voy a tener disponibles pronto también por si a alguien le interesa, eh, que bloquean la luz azul y entonces simulan, este color simula la hoguera, ¿cierto? Simula la hoguera que durante la que miles de años nos reunimos para encender, para mantener a los depredadores lejos, sabiendo que hay luz y hay humanos, para hablar y para inducir el sueño. Entonces, este color es muy importante y ahorita lo recomendable es usarlas, pues si uno va a trabajar en este tipo de ambientes cálidos, en este tipo de ambientes llenos de luz, ¿sí? Porque bloquean la luz azul y de todas maneras la melatonina se puede ir produciendo e induciendo mientras trabajamos. Y hay que preferir la luz cálida y tenue en horas nocturnas. Yo no sé por qué se perdió la costumbre del regulador de intensidad de luz, ¿cierto? Ya no se usa tanto porque, claro, lo que necesitamos es estar despiertos, produciendo luz blanca, y la luz blanca no es dimerizable, ¿cierto? El dimmer hacía que bajara la intensidad y uno ya, este ambiente se vuelve romántico, se vuelve bohemio y se vuelve ideal para inducir el sueño. Hay que cuidar la alimentación y evitar estimular. El consumo de cafeína 6 horas antes de acostarse reduce el tiempo total de sueño. Además, comidas pesadas antes de dormir puede generar reflujo y afectar la calidad del sueño. Si nosotros dormimos para que nos desintoxiquemos, para que el sistema nervioso se relaje, para que se sincronice el metabolismo, que fue lo que dijimos al comienzo, entonces necesitamos por lo menos 3 horas antes de irse a dormir, ¿sí? 3 horas antes, haber comido, ¿sí? Mínimo. Lo ideal es no comer después de que de que se pone el sol.
porque nuestra biología no está diseñada para eso. Nuestra biología está diseñada para que cayó la noche y se acabó la actividad. Cayó la luz, perdón, apareció la oscuridad y se acabó la actividad y es hora de irse a dormir. ¿Mm? Para eso está diseñado el sueño, la biología nuestra. Entonces, puede generar pesadillas, puede afectar, puede fragmentar el sueño, puede dar reflujo. Los mecanismos antiinflamatorios de reparación, la generación de hormona de crecimiento, etcétera, etcétera, no se va a dar porque el cuerpo está ocupado en la digestión, está ocupado haciendo digestión en la noche. Entonces, pues, no que, es que yo tengo hernia hiatal. Lo primero que yo pregunto siempre que aparece hernia hiatal, ¿a qué horas come usted? ¿Sí? Entonces, hay que comer temprano, y hay que comer suave, hay que comer muy ligero y especialmente proteína en la noche. No carbohidratos, sino proteína, porque se va a convertir en esa proteína, se va a convertir en lo que va a utilizar la hormona del crecimiento para reparar tejidos y para formar masa muscular. Se recomienda no consumir cafeína después del mediodía porque se bloquean los receptores de adenosina. Se recomienda evitar el alcohol, ahorita hablamos al respecto de eso, y las comidas pesadas por lo menos 3 horas antes de acostarse. Y se deben consumir alimentos ricos en proteína, sobre todo un aminoácido que se llama triptófano, que se consigue en las nueces, en los lácteos. El magnesio también es muy importante, por eso los suplementos de magnesio suelen inducir el sueño y permitir que la latencia, sobre todo, la inducción no tanto, pero la latencia del sueño, es decir, la, la duración y la frecuencia de todos los ciclos que se deben dar, 4 a 6, de 4 a 6 ciclos de 5 fases cada uno, se dé porque hay magnesio y el cuerpo puede descansar. Entonces se recomienda consumir nueces en la noche, no más de una monotadita, las nueces más ricas en magnesio y en triptófano son la nuez de Brasil, son el pistacho, son la nuez de macadamia, eh, básicamente esas tres. La nuez de nogal también, son muy importantes. Y una manotadita en la noche está perfecto, con un tecito, o con un huevito, o con un yogur griego, o algo de un fruto sequito por ahí, está bien. Y ya, esta es una comida ideal, 3 horas antes de irse a dormir y vamos a tener un sueño. Quienes son pacientes míos y les he recomendado esto y saben los beneficios, pueden dar fe de que se duerme mejor. Y hay que implementar una rutina de relajación antes de dormir, como quinta recomendación. Las técnicas de relajación como la meditación, la respiración diafragmática o respiración completa, la lectura tranquila, reduce la activación del sistema nervioso, la sobreestimulación del sistema nervioso simpático, facilitando la conciliación del sueño. Es decir, hay que preparar el sueño para el cuerpo para dormir. Y por eso debe haber un lugar especial para dormir, específico para dormir, con las características que les digo. Y hay que hacer un ritual mínimo 3 horas antes. Hay una regla que se llama la regla del 3-2-1. 3 horas antes de irse a dormir, haber comido por última vez mínimo. 2 horas antes de irse a dormir, haber tomado líquidos mínimo, 2 horas antes. Y 1 hora antes haberse desconectado de pantallas. 3-2-1. Hace parte del ritual y le estamos diciendo al cuerpo, dándole la orden, vamos a dormir bien si hacemos eso. Se recomienda leer un libro físico, no en pantalla, porque pues estamos haciendo nada. Practicar respiraciones profundas o meditaciones guiadas y hacer una rutina consistente de 30 a 60 minutos antes de dormir, incluido usar aceite esencial de lavanda, usar aceite esencial de gardenia eh, en la almohada. Hay una presentación que se llama Gardenia Night de Just, que se pone aquí detrás de las orejitas, se pone en las muñecas, se inhala y en menos de 5 minutos está dormido, se lo aseguro. Es maravilloso.
Lo pueden conseguir con Lady si lo necesitan. Bueno, les voy a dar antes de terminar, ya vamos a terminar, antes de dar espacio a las preguntas. Vamos a tener 10 minuticos de preguntas, un bonus. El despertador tradicional interrumpe la función fisiológica del sueño. Si usted no tiene cuadrado el ciclo circadiano y no tiene sincronizado su sueño, que lo hasta despierta a la hora que necesita despertarse, sí, normalmente sí, o sea, normalmente uno se despierta solo a la hora que es, cuando ya sincronizó. Pero si no, si necesita una alarma, no ponga el celular, no la ponga. Consígase un despertador de este tipo, aquí está la marca, no patrocinado, que despierta con ruido, ruido natural, ruido de la naturaleza, y va aumentando los lúmenes. Despacito a la hora que no necesita despertarse, va aumentando cada vez la luz y con ruido y luz. Entonces, ¿qué es lo que a lo que se acostumbró el Homo sapiens durante su evolución? Se despierta. Entonces, son los recomendables si usted no ha sincronizado el ciclo de sueño. No ponga uno de estos y se despierte en fase 3, ¿sí? O en fase 2. Y entonces eso no es fisiológico, o sea, eso es como, va contra la naturaleza y contra la eficiencia misma del sueño. El otro día no va a dormir bien. Se lo seguro que usted se despertó con una cosita de estos o con un despertador de esos que eran campanas antes, ¿sí? Primero, va a estar de mal genio todo el día, ¿sí? Y segundo, en la noche le va a ser difícil dormir, se lo aseguro. El cortisol, que se genera cuando un despertador interrumpe la función fisiológica, estresa, inhibe la segregación de serotonina y hace que baje la melatonina. Sea, las cantidades de la producción total de melatonina no se va a dar, sino que se produce menos melatonina y entonces menos sueño va a dar. Entonces no es bueno estar estresado, no es bueno despertarse con un despertador de ese tipo y durante la perimenopausia y la postmenopausia normalmente el cortisol aumenta. Eso es un mecanismo normal. Entonces, esto no lo hablamos en las condiciones porque va a ser mm, tema de otra charla, pero no me puedo ir sin mencionarlo. Durante la perimenopausia y la postmenopausia se tienen problemas de sueño y se identifica que se está entrando en perimenopausia porque empieza a haber problemas de sueño y no hay una explicación médica ni una explicación lógica. Eh, porque al bajar las hormonas femeninas, aumenta el cortisol y entonces se inhibe la segregación de serotonina y uno está menos confortable, o una está menos confortable y se baja la melatonina. Y entonces se tienen problemas de sueño. Entonces, otro bonus, el uso máximo recomendado de benzodiazepinas, como les decía, es de 15 días. Si se toman más de 15 días, usted va a tener problemas crónicos de sueño toda su vida. Evítelo, por favor. Busque un profesional de la salud, especialista en sueño, para cuadrar su higiene del sueño, haga ejercicio, coma bien, siga estas recomendaciones y se va a evitar tener que inducir un sueño. Cuando se toma benzodiazepinas, ¿cierto? El Solpidem, el Zopiclán, etcétera, etcétera, se está induciendo la fase uno del sueño y la fase 2. Muy rara vez se llega a fase 3, fase 4 y fase 5. O sea, los ciclos de sueño no se dan completos. Entonces usted tiene el tiempo, pero no la calidad. Duerme dopado, pero no profundo. Las personas que necesitan benzodiazepinas para inducir el sueño generalmente siempre le refieren a uno que no es reparador el sueño, que no descansó, que durmió las 8, 9, 10, 12 horas, pero no descansó. Entonces, no es natural esto, es una solución temporal que se puede utilizar para sincronizar el ciclo de sueño, pero pues hay otras alternativas y ya hemos sido extensos en esto hoy. Por último, somos una especie social y necesitamos de relaciones sanas y contactos sociales. El contacto social no en la red social, por supuesto, porque si nosotros para dormir bien, eh, o sea, nosotros para dormir bien necesitamos relaciones sociales sanas
necesitamos cultivar las relaciones familiares y las relaciones con amigos, porque esto está metido en nuestros genes, ¿sí? Durante cientos de miles de años nos reunimos alrededor de una hoguera a socializar. Y así nos hicimos una especie social, una especie solidaria, una especie que aprendió del otro y dejó que el otro conociera de uno, aprendió a ayudar al otro y aprendió a desarrollar cariño por otras personas y a permitir que otras personas tengan cariño por uno, ¿sí? Y eso es mágico para producir melatonina, mágico para producir hormona de crecimiento, mágico para producir em, serotonina, etcétera, etcétera. Todas las hormonas que necesitan estar bien y sincronizadas mm, se producen durante eh, las relaciones sociales y el contacto social, ¿sí? Hay muchos estudios que dicen que se vive más tiempo cuando se tienen relaciones sociales sanas y se tienen amigos, y se tiene una red de apoyo. No hay que normalizar el estrés crónico. Si usted trabaja mucho y si usted tiene problemas de sueño debido a ese trabajo y se siente estresado, se siente cansado, no lo normalice. Pida ayuda, trátese y siga las recomendaciones y mejore su vida. Quien tenga problemas de sueño, y aquí digamos viene lo que les acababa de decir, no debería beber alcohol. El alcohol provoca despertares tempranos, bloquea el sueño REM y por lo tanto, ya hablamos de la importancia del sueño REM, no hay reparación emocional. Entonces va a estar ansioso, va a estar deprimido, mm, va a estar irritable, ¿sí? Va a estar con problemas de socialización, se le va a dificultar la vida en lo emocional, se le va a dificultar la vida en lo cognitivo también, por supuesto. Entonces, hay esa costumbre, ¿no? No, cenemos y tomemos una copita de vino, a veces son dos, ¿sí? Uno no se da cuenta, pero en dos copas ya se bebió media botella y eso, pues sí, es un depresor del sistema nervioso y usted se va a quedar dormido, pero su sueño va a ser fragmentado y su sueño se va a despertar más temprano de lo normal y se va a despertar cansado. Entonces, evite, si tiene problemas de insomnio, si tiene ya problemas de sueño de los 88 diagnósticos posibles, no tome alcohol en la noche, ¿sí? Porque, ni de día tampoco, porque provoca despertar temprano, se bloquea el sueño REM y la reparación emocional. Por último, hay 4 pilares básicos en la salud. Si se mantienen esos 4 pilares, usted con seguridad va a estar sano. Una nutrición saludable, una nutrición que es natural y que evita lo ultraprocesado y que evita eh, lo tóxico. La actividad física, lo que se recomienda es mínimo 180 minutos de ejercicio a la semana, de actividad física a la semana, 180 a la semana. Lo ideal son 30 diarios y un día descansar. Generar recursos emocionales, cultivar sus relaciones sociales y generar recursos emocionales, atender su salud mental y descansar. Estos 4 pilares garantizan que usted esté sano, física y emocionalmente, que tenga una longevidad mayor. Y hay hoy en día tendencias que se llaman medicina 3.0, eh, antes llamada medicina anti-envejecimiento, ¿sí? O anti-aging, que tienen ya identificados estos 4 factores. Y si usted los cuida, va a mantenerse joven más tiempo, activo más tiempo y va a llegar a viejo sano, sin enfermedades y feliz. Con esto nos despedimos. Es algo que me llegó hoy, justo hoy, preparando ya las últimas diapositivas de esta presentación. Estaba en el estado de alguien que es mi paciente y a quien quiero mucho, y es de Jorge Luis Borges. Y dice, en mi juventud nos reuníamos a conversar sobre si el hombre es mortal o no, sobre qué es el tiempo, qué es la poesía y la metáfora, el verso libre, la rima. Hablábamos de temas no efímeros que trascendían el momento. Jorge Luis Borges y está hablando en los años 70, sí, más o menos. Imagínense todo lo que ha pasado de los 70 para acá, ¿no? Con la irrupción de lo digital.
Ahora, el cuarto de hora de haber ocurrido un hecho, al cuarto de hora de haber ocurrido un hecho, debe ser reemplazado por otro. Se adquieren noticias no para la memoria, sino para el olvido. Sabio Jorge Luis Borges. ¿Sí? Es decir, esto es lo que deberíamos hacer antes de dormir. Reunirse a conversar, hacer la llamada a la persona que uno quiere, eh, hablar con las personas que uno está, con quien convive, tener prácticas de cultivo del espíritu, de cultivo de lo interior, practicar algún arte, leer, y eso hace que usted se duerma. No es que es sueño, es que es lo natural. Bueno, entonces, los recursos emocionales y el descanso, vámonos con esto, es lo más importante. Desarrollar recursos emocionales y descansar es lo más importante para tener un sueño de calidad. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, entonces están abiertos los micrófonos por los siguientes 10 minutos. Cuando no hay preguntas, o nadie entendió nada o se entendió todo. Entonces espero que sea lo segundo. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Ujú. Por Hola, ejemplo, Dolly, buenas cuando... noches. Hola, buenas noches. Mira, por ejemplo, cuando por motivos de trabajo, o sea, se tiene una rutina de sueño, se mantiene la rutina, pero se ve distorsionada en un momento dado por cuestiones de trabajo y te toca trabajar más tarde o hasta la madrugada, 2 días seguidos o en la semana se ve interrumpido tu rutina. Después de eso, me es difícil volver a mi rutina y me siento demasiado cansada hasta 3 semanas después. ¿Cómo Ujú. puedo hacer para regular otra vez el sueño? Porque es que ya después como que llega un momento en que mi cerebro ya no da más, o sea, como que me dice no más. ¿Cómo puedo hacer o qué técnica puedo utilizar para volver otra vez a mi rutina normal? Bueno, lo primero es garantizar el momento del sueño, ya cuando se recupera digamos, el horario, es garantizar la oscuridad total, mm, asegurarse que antes de dormir por lo menos la temperatura del cuerpo haya bajado 2 grados, ¿sí? Es decir, tomar un poquito de aire fresco o exponerse un poquito al frío, que baje por lo menos 2 grados. Y, y si se necesita, si es necesario, si eso no da sueño, ¿cierto? La oscuridad, y después de que baje la temperatura, abrigarse, irse a dormir, entonces se pueden utilizar algunas técnicas. La respiración, miren, ahí como se duermen los militares. Los militares se duermen, estén donde estén, en la selva, en el desierto, bajo el estrés más grande sobre las bombas, los disparos. ¿Qué hacen ellos? Se acuestan y no se mueven durante los siguientes 15 minutos y les empiezan a respirar profundo. Respiran profundo y no se mueven. Eso hace que se duerman. ¿Mm? Independientemente de la condición que haya afuera. Claro, ya se entrenan haciendo eso. Entonces, quédese quieto, respire profundo, si quiere cuente ovejitas, pero no se mueva. Y si ya eso no es posible, se pueden utilizar parches de melatonina. ¿Sí? Se pueden conseguir parchitos de melatonina o tomar melatonina muy puntualmente para esos días en que fue difícil volver a sincronizar. ¿Mm? Perfecto, gracias. Ahora, también hay aceites esenciales, el aceite de lavanda, como dijimos, el aceite esencial de lavanda induce el sueño, el aceite esencial de gardenia induce el sueño. Tenlos, ya, si ya tienes ese Yo, problema, tenlos cerca, lo pones en ujú. la almohadita y eso también ayuda a que se induzca el O sueño. sea, toca, o sea, ponerlo como en la almohada, en la parte de la Ujú. cabecera. Ok, perfecto. Sí, Bueno, muchas gracias. con mucho gusto. Doctor ¿Alguien Ricardo, más? muchas gracias por el encuentro del día de hoy, por compartir con usted, con nosotros toda la sabiduría que usted ha venido adquiriendo desde su ejercicio profesional. Y quisiera preguntarle por esos despertares súbitos que usted nos comentaba, ¿no? Que no solo son por ir al baño, sino porque simplemente nos despertamos. ¿Usted nos podría sugerir alguna técnica o nos podría aconsejar
algún tipo de acción que permita que nosotros rápidamente podamos volver a dormir? Esa es mi pregunta. Sí, eso se llama parasomnia. Es un tipo bueno, es una parasomnia, es un tipo de trastorno del sueño y se debe a que el sueño se fragmenta por los hábitos de vida. Por algún hábito de vida se fragmentó el sueño. Entonces uno se acostumbró a que duerme por pedacitos. Eso se da naturalmente en la vejez, ¿cierto? Después de los 65, 70 años, e indica que hay procesos de envejecimiento celular acelerado por hábitos de vida, ¿sí? Entonces, lo más importante es que se ajuste el estilo de vida, que se ajuste, que se haga un poquito de ejercicio, que se coma saludablemente, que se evite. Después podemos hablar de eso, pero se puede ayunar, ¿cierto? Se puede, digamos, adelantar la última comida y se puede hacer higiene del sueño. Vamos a tener una siguiente charla sobre higiene del sueño específicamente. Entonces vamos a hablar de cómo debe ser un cuarto, ¿sí? Para dormir, pero idealmente si uno tiene luces raras, televisor o celular o alguna cosa que titile, eso está impactando en la retina. Así uno tenga los ojos cerrados, el grosor del párpado no es suficiente para bloquear la luz completamente. Y eso en alguien que tiene sueño fragmentado eh, inhibe producción de melatonina. Entonces no se inhibe suficiente melatonina. ¿Qué te recomendaría yo? Que te consigas bueno, que hagas todo eso, ¿cierto? Que hagas una higiene del sueño, tengas horarios para dormir, tengas una higiene del sueño completa, hagas ejercicio, te alimentes bien, pero que uses antifaz para dormir, ¿sí? El que se usa en los aviones, se garantice la oscuridad completa y no se tenga radiación electromagnética cerca, ¿cierto? Que tenga lejos los dispositivos electrónicos, que desconectes o desenchufes el televisor si tienes el televisor en tu cuarto. Em, y si eso no sirve, si incluso todo eso, que es un montón de cosas, no sirve, uses parches de melatonina y eso sirve. Por una semana completa. No más de una semana, porque si es más de una semana, lo que hace el cuerpo es entender que no necesita producir melatonina y entonces artificialmente se le está dando. Y ya después cuando dejes de utilizarla, el cuerpo se acostumbró y te vas a despertar más seguido. Acuérdate Doc, de la regla del 3-2-1, ¿sí? No comer 3 horas antes, no beber el líquido 2 horas antes, desconectarse de pantallas 1 hora antes. Doc, usted me asustó un poquito en lo personal con esto de que esto le sucede a las personas que tienen más de 60 años. Como todavía pues no estoy cerca de ellos, quisiera Ni preguntarle, cerca. quisiera preguntarle si por tal vez mis hábitos de vida que están muy relacionados con todo lo que usted comentaba, que pueden ser factores de riesgo, como estar muy conectada al trabajo, pues puede ser que esté acercándome a una vejez prematura. ¿Me Sí, asustó? esto es lo que está indicando es que se está simulando un estado de envejecimiento celular acelerado, ¿sí? Se está produciendo mucha adenosina en el cuerpo, ¿sí? Se está generando estrés y cansancio crónico. O sea, tu sistema nervioso produce mucha adenosina y los ciclos de sueño que tienes no son suficientes para barrerla, ¿sí? Entonces lo que necesitas es dormir bien para rejuvenecer, entre comillas, ¿sí? Porque tú sabes que con los años y a medida que uno va envejeciendo, pues aparecen enfermedades. Entonces estás en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, ¿sí? O de generar diabetes o de generar hígado graso o de generar mm, otro tipo de enfermedades metabólicas que no vale la pena aquí nombrar, pero pues que tampoco vale la pena tener, ¿sí? Muchas Pudiéndolo gracias, doctor. intervenir. Mucho gusto. Bueno, estamos ya en tiempo. Si hay alguna otra pregunta, algún comentario, chiste, chascarrillo, felicitación, todo se recibe. Muchas gracias por su participación. Espero que les haya sido útil, que hayan tomado atenta nota. Yo creo que en unos 15 días vamos a hablar de higiene del sueño, que es muy, muy importante, muy importante.
Y podemos hablar incluso de algunas herramientas que tiene la medicina tradicional china para generar armonía en el templo del sueño, que es el cuarto. ¿Sí? Algunas recomendaciones energéticas para que cuando se duerma, cuando uno se va a acostar, el sueño se dé porque se dé. Una Bueno, pregunta. con quienes quieran, por ejemplo, adquirir las gafitas que dijimos y los aceites esenciales, con Lady, mi asistente, pueden escribirle y ya pronto pueden conseguirla con ella, porque pues la idea también es tener este tipo de herramientas disponibles para quienes tienen ya, digamos, identificada esa necesidad. Si necesito trabajar después de que cayó la luz del sol, necesito trabajar, entonces puedo usar las gafas, ¿cierto? Con eso se evita pues que se inhiba del todo la producción de melatonina. Y si tengo problemas para conciliar, puedo utilizar los aceiticos y no necesito meterme una benzodiazepina para dormir. Entonces están a la orden. Bueno, entonces ya estamos en tiempo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su asistencia y espero vernos en consulta pronto. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz Doctor, noche. bonita noche para Muchas todos. gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Para Muchas servirle. gracias, Doc. Muchas gracias, La doctor. Buenas flor de noches. Sasaima. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas Para gracias. servirles. Excelente Gracias, doctora conferencia. Bella. Gracias, doctor, muchas gracias. Mucho Dulces gusto. sueños, Doc. Igualmente, Margarita. Buenas noches. Chao.